Alerta en la costa de Levante por la presencia de una carabela portuguesa. ¿Es peligroso el veneno de este animal parecido a la medusa? Nos lo aclara un experto del Oceanographic de Valencia. Las lluvias de mayo nos traerán plagas de mosquitos. ¿Una simple picadura puede debilitar tu sistema inmune? ¿Es cierto el mito de la sangre dulce? Descubre los alimentos que son repelentes naturales. ¿Por qué las mujeres deben tomar una dieta rica en fibra? Investigadores demuestran que ayuda a prevenir el cáncer de mama. Y además, ¿cuáles son las dudas más frecuentes a la hora de hacer dieta? ¿Qué alimentos no fallan nunca a la hora de adelgazar? Nos visita la experta nutricionista Ángela Quintas. Déjate cuidar en la próxima media hora. Aquí comienza Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dice el refranero popular que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y nosotros hoy añadiríamos ni el paraguas. 25 provincias del noroeste y centro del país están en aviso por lluvias y tormentas. En algunos puntos está cayendo, pero bien. En Madrid, por ejemplo. ¡Ay, que no puedo abrirlo! ¡Qué bárbaro! Bueno. Eso dicen que trae muy mala suerte. Hay gente que además es yo no soy supersticiosa. Pues tú tienes dos, por eso no puedo abrir yo. Yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. Bueno, sobre todo tengan cuidado los que salen con paraguas al campo. ¿Tu paraguas está allí? Sí, es porque hay que tener, la doctora, no se vaya a mojar. Cuidado porque puede actuar de pararrayos. Los que hacen trekking y sobre todo si hay aparato eléctrico y salen al campo, sí, para no mojarse está bien. Pero es que puede actuar de pararrayos y por eso hay que tener precaución. Y luego también están los que son supersticiosos porque, claro, entran en casa y no abras el paraguas dentro, tal. Y esto viene de que antiguamente, claro, se rompían más. Se siguen rompiendo los paraguas, pero se rompían con mucha frecuencia las varillas. Se acaba en el ojo a alguien o tiraban un jarrón al entrar en casa. Ahí es por eso, por la falta de control. De ahí viene lo de que trae mala suerte. Porque era bueno, yo creo que... Doctora, tienes el más sofisticado de todos. Hombre, es muy bonito. El más discreto. Gracias por dejarme el más chulo. Desde luego, si llueve, no nos tenemos que olvidar del paraguas, pero también tenemos que tener mucho cuidado con el cuello y la garganta, porque es verdad que podemos salir con ciertos escotes y si llueve y la temperatura, hay más humedad, es una de las zonas que más se nos puede afectar. Por tanto, si nos duele, la mayor parte de las veces no va a ser infeccioso y con un simple paracetamol nos sirve. No recurramos a los antibióticos. Según un reciente estudio, el consumo de fibra puede reducir el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué otros beneficios tienen para nuestra salud? Hoy en Saber Vivir, las bondades de la fibra. Hemos visto dónde habrá lluvia y tormenta, pero ¿qué está pasando en la otra mitad de España? Calor, mucho calor. Fíjese qué temperaturas hay hoy en Murcia, por ejemplo, 31 grados, en Lleida 30, en Alicante, en San Sebastián y en Huesca 28. Con el calor también sube la temperatura del mar. En Levante, por ejemplo, el ayuntamiento cerraba varias playas tras detectar la presencia de la falsa medusa, la carabela portuguesa. De hecho, fíjate, Macarena, que es que estos cambios de temperatura, en el agua, has comentado las del ambiente, pero es que en el agua la temperatura está subiendo, va más lentamente, pero bueno, tenemos en las Rías Gallegas 16 grados, en el Cantábrico 17, en Levante 20. Estas diferencias térmicas son las que efectivamente están favoreciendo la llegada de esos inquilinos poco deseables, que son medusas y similares, porque claro, hay muchos bichos en el mar que te pueden picar. Vamos a conocer algo de ellos. Picadura peligrosa, dolorosa, y su relación con el ser humano no es muy fluida, por lo que estamos viendo últimamente. Vamos a hablar con Miguel Candelas, que es responsable de la sección de Mediterráneo y Medusas del Oceanographic de Valencia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos preguntamos qué tiene de peculiar y de peligrosa esta carabela portuguesa. Pues la carabela portuguesa, como bien has dicho, es una falsa medusa. No es una medusa verdadera porque se trata de un hidrozoo sifonóforo que se diferencia del resto de medusas porque la medusa típica que conocemos tiene la campana, la umbrela y luego tiene los tentáculos, pero en este caso lo que nosotros confundimos con una medusa sería el neumatóforo, que es la estructura que tiene arriba, y de esa estructura neumatóforo penden todos los tentáculos, que ahí están los pólipos, que serían en realidad una colonia de pólipos y no una medusa como propiamente conocemos las medusas, como las que tenemos aquí detrás. ¿Es habitual verlas en nuestras playas? ¿Hasta qué punto ha podido influir la subida de la temperatura en el Mediterráneo, en la aparición de esta especie?
Pues en realidad esta medusa es una medusa que es autóctona del Atlántico, que prolifera a temperaturas más bajas, o sea que en el Mediterráneo simplemente ha aparecido en nuestras costas porque se han producido una serie de condiciones en el Atlántico, como vientos sostenidos o tormentas, que han producido que este animal se acerque a las costas europeas, atlánticas, y luego se produzca su entrada a través del estrecho de Gibraltar hasta nuestras costas. Pero en realidad no es una especie que habite el Mediterráneo, sino que simplemente ha entrado por determinadas condiciones climáticas. Y una vez en el Mediterráneo, como su temperatura adecuada a la del Atlántico, cuando suba un poco la temperatura en el Mediterráneo no tenemos mayor problema y desaparecerá. Desaparecerá. O sea que lo que hay que esperar es que suban más todavía las temperaturas. Miguel Candelas, muchísimas gracias por esta información. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que nos lo decía antes a Miguel también. Es curioso porque a mí me llama la atención que no es una medusa, es una falsa medusa, porque como él decía, es que es como un organismo que agrupa muchos organismos. Unos están especializados en comer, otros en atrapar a los pequeños peces de los que se alimentan porque es carnívora, se alimenta de peces pequeñitos. Y entre los tentáculos, que están formados por colonias de varios bichitos, que son los que pican, o sea, es una especie de asociación donde varios individuos, varios microorganismos están especializados en diferentes funciones y precisamente viven bichitos pequeños entre ellas para atraer otros mayores de los que se alimentan. La verdad es que es curioso, es un organismo curioso y menos mal que va a desaparecer cuando suban las temperaturas, como decía Miguel. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado, ustedes si van este fin de semana a la playa. Bueno, y cuando las temperaturas se estabilicen en toda España, cuando pase esta gota fría de lluvias y de tormentas, el campo se va a ver más bonito que nunca, pero más activo que nunca, doctora Abellón, en todos los sentidos. Así es, ya vemos ahí un alérgico estornudando en salvas, muy discretito, como solemos hacer los alérgicos, porque es verdad que el campo, una vez que pasen las lluvias, va a estar precioso, va a tener un montón de flores, pero esas flores tienen un montón de polen y los alérgicos al polen vamos a tener más síntomas. Y otra cosa que puede pasar es que haya más mosquitos, porque cuando hay, bueno, pues lugares húmedos o agua estancada, es un lugar ideal para que los mosquitos depositen los huevos y se reproduzcan mucho más fácilmente. Y aparte del sonido terrible del mosquito, que cuando duermes con él, yo, vamos, soy capaz de levantarme, y buscarlo, porque si no, no te deja dormir. Nos suelen producir abones en la piel cuando nos pican, que quizás es lo que más nos preocupa, pero nos tenemos que preocupar de otras cosas. Vamos a oír a Clara. Es algo habitual, los mosquitos nos pican y no le damos mucha importancia. Pero ojo, porque un simple picotazo puede alterar nuestro sistema inmune durante días. La saliva de estos insectos contiene proteínas que provocan una reacción que puede alargarse más de una semana. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Baylor en Houston ha comprobado que durante este tiempo desciende nuestro nivel de linfocitos, así que mejor no enfermar, porque tendremos las defensas bajas. Además, los mosquitos pueden ser vectores de transmisión de parásitos y virus más agresivos. Ya lo ven, el dolor de las picaduras es el menor de nuestros problemas, así que, en cualquier caso, mejor protegerse contra ellas. Mejor protegerse, Ana, pero ¿hay algún repelente natural para que no nos piquen los mosquitos? ¿Podemos hacer algo para evitar esa picadura? Pues realmente se sabe que el olor corporal, bueno, pues puede facilitar o puede dificultar el que los mosquitos te piquen. Y en cuanto a lo que ingiramos, porque nuestro olor corporal depende mucho de lo que comemos. Bueno, pues se ha visto que si tomamos alimentos ricos en vitamina B, en concreto una vitamina B que es la B1 o la tiamina, parece que repelemos a esos mosquitos. Y una de las mejores fuentes de vitamina B1 es esta que yo tengo aquí, que es la carne de cerdo. Nos han puesto un solomillo, pero en principio nos serviría cualquier otra pieza de carne de cerdo, sería interesante. Y luego también hay ciertos olores, como por ejemplo, los tenemos en la bandeja de abajo, el ajo o el clavo. Podríamos hacer como una especie de crema, o spray que nos pudiéramos echar en la piel para repelerlos, o la albahaca. Si sembramos, por ejemplo, albahaca en nuestro jardín o ponemos una maceta de albahaca como la que tenemos aquí en el baño o en el cuarto de estar, vamos a repeler a esos mosquitos. O sea, los olores los repelen. Bueno, los repelen o los atraen, porque claro, muchas veces estamos tomando en un chiringuito una consumición, así un refresco de naranja, así que es muy dulzón. Los de refrescos dulzones les atraen mucho, pero es que también el vino también les atrae mucho, o sea que los mosquitos se suban a los aperitivos y eso lo vemos cuando vamos a las terrazas, enseguida se llenan las copas o consumiciones sin alcohol también de mosquitos, sobre todo si son dulzonas.
Es muy curioso como hay cosas que repelen a los mosquitos, hay otros que los atraen. Nos vamos a ir a hablar de otra enfermedad más seria, que es el cáncer. También hay alimentos que nos pueden proteger frente al cáncer y hay otros alimentos que nos pueden perjudicar. Pero vamos a hablar exactamente de los que nos protegen. Lo dicen, lo han investigado en Harvard y nos lo cuenta María Ángeles. Las mujeres que consumen más fibra tienen menos probabilidades de sufrir cáncer de mama. Así lo han descubierto investigadores de la Universidad de Harvard. Las más protegidas frente a la enfermedad son aquellas mujeres que han tomado abundantes frutas y verduras durante su adolescencia e inicio de la edad adulta. Estudiados los hábitos de alimentación de más de 90.000 mujeres, se observó que por cada 10 gramos adicionales de fibra al día, por ejemplo, una manzana y 2 rebanadas de pan integral, el riesgo de cáncer de mama se redujo en un 13%. El porqué del beneficio de la fruta y la verdura reside en el poder que tienen estos alimentos para reducir los niveles de estrógenos altos en sangre, fuertemente vinculados al desarrollo de cáncer de mama. De esta manera queda de nuevo demostrada la importancia de alimentarnos bien y de apostar por la fibra desde edades tempranas. En los próximos minutos nos vamos a fijar en la importancia de la fibra. Nos acompaña Ángela Quintas, que es licenciada en Ciencias Químicas, experta en nutrición y autora de este libro que tengo aquí en mi mano, Las recetas de Adelgaza para siempre. Menús fáciles, variados y muy saludables. ¿Ayuda la fibra a adelgazar? Eso es lo que nos han dicho siempre. Claro que ayuda, porque sobre todo aporta saciedad. Entonces hace que tengamos menos ganas de comer grandes cantidades de comida. Por ejemplo, ese podría ser uno de los beneficios de la fibra. Y si hablamos de fibra, vamos a decir en qué alimentos está, porque claro, la gente dirá, la fibra. Mira, para que los espectadores tengan las ideas claras, digamos que los alimentos que más fibra nos van a proporcionar, vamos a hablar de familias de alimentos. Serían por una parte las legumbres, también estarían los frutos secos. Son otra de las familias. Luego vamos a decir cuál es el campeón de cada uno de ellos, pero para que así tengan idea. Los vegetales serían otra de las familias ricos en fibra y las frutas. Entonces nos vamos a ir a centrar en las legumbres. Hemos elegido las judías, los garbanzos y las lentejas porque son las más conocidas y yo pongo medalla de oro, bueno, medalla no, copa de oro, de plata y de bronce y luego explicamos exactamente qué tipo de fibra tienen. Yo la de oro se la voy a colocar a las judías. Vale. La de plata se la voy a colocar a los garbanzos y la de bronce se la pondría a las lentejas. Y además explicamos lo de soluble e insoluble. Vale. ¿Estás de acuerdo con esta selección? Sí, estoy de acuerdo. ¿Con y este además, campeonato? claro, no debemos de olvidarnos que las legumbres además nos están aportando proteína vegetal, que eso también es importante. Sí, a mí me parece que está bien. Es difícil colocar estas tres copas, es difícil, porque la verdad que para mí todas son oro, pero es difícil colocar. Bueno saberlo también, que todas son oro. Claro, bueno, o sea, todas nos aportan fibra, pero en cantidad teníamos que poner un ganador. Vale. Por eso hemos puesto las judías. Entonces pasamos a los frutos secos. Los frutos secos también son muy buena fuente de proteína y yo aquí me quedaría con las almendras. Vamos a poner aquí delante para que lo vean bien los espectadores. Yo también. El oro. Yo me quedo con ellas. Ya, en cuestión de plata o bronce me daría un poco igual, pero las almendras sería en cuanto a una cantidad. Gran fuente de fibra. Importante que no las consumamos fritas, sino que las consumamos crudas, como estas que tenemos aquí. Estas están crudas. Sí, claro. eso es muy importante. Y además nos aportan grasas saludables. O sea que además de tener fibra, tienen grasas saludables, pero eso, siempre tomando las crudas. Es verdad que también tienen muchas calorías y por eso las tomamos en puñaditos. Eso es, no en grandes cantidades. Pero bueno, hay que tomarlos también, los frutos secos. Sí, por supuesto. Nos pasamos a la zona verde, a las zonas de los vegetales y realmente yo creo, nos han puesto espinacas, acelgas y judías verdes. Yo creo que las campeonas, sin lugar a dudas, son las espinacas. Mira, vamos a poner la plata a las acelgas y el bronce a las judías verdes. No sé si se aprecia bien. Porque tienen un poquito menos de fibra, Claro, las judías verdes. Vale. Claro, aquí también tendríamos que tener cuidado a la hora de cocinarlo. Por ejemplo, muy importante, ¿no? Las verduras siempre mejor cocinadas al vapor, para que no se pierdan esas vitaminas cuando las cocemos demasiado tiempo. Y luego, bueno, pues cuidado con el aceite si nos gusta que aquello esté muy rehogado. Muy rehogado. Mejor el aceite en crudo. Ajá. Y nos pasamos a la cuarta familia, que serían las frutas. Si vemos, tenemos frutas frescas, albaricoques, manzana, plátano, y tenemos frutas deshidratadas, en este caso las ciruelas. Siempre que tengamos fruta deshidratada va a ser la campeona de la fibra, ¿verdad? Sí. Pues nada, el oro te lo llevas tú, ciruelilla.
Venga, y dentro de las frescas, ¿dónde pondrías tú el oro? Pues yo quizá en la manzana, fíjate. Pues es que no tenemos 2 oros, pero bueno, si lo Lo quitan las movemos un figurillas, poco. dentro de las frescas, Empate la técnico. manzana Empate. sería la más rica en fibra. Muy bien. Oye, pero esto en cuanto a lo que has comentado, la fibra, yo me quería fijar en las harinas, mira, los cereales. Porque tenemos aquí lo que sería harina refinada, harina entera y el salvado nada más. Y tenemos el pan integral, que es lo que ahora todo el mundo consume, pan integral, porque está hecho con todo el grano de trigo, el salvado y la harina. ¿Cuál recomiendas tú de estas harinas para elaborar cereales? Yo la completa, claramente la completa. ¿Por qué? Porque ahí lleva la parte del germen y además lleva la parte del salvado, donde van la mayoría de las vitaminas y de las propiedades de ese cereal. Entonces vamos, yo me quedaría claramente con él. Lo que pasa es que tenemos que mirar muy bien las etiquetas, porque no todo aquello que tiene aspecto de integral en realidad lo es. Entonces tendría que poner la palabra integral pegada al nombre del cereal. Por ejemplo, si queremos un pan de trigo integral, coma, y luego ya los demás ingredientes. Muy bien. Porque esto es el salvado. El salvado. Eso sería como la vitaminas. cascarilla, es decir, lo que recubre al cereal. Muy bien. Y a la hora de comer mejor y de ponernos a dieta nos surgen muchas dudas. Hemos recopilado las más frecuentes para resolverlas con nuestra experta. ¿Por qué debo elegir pan integral? ¿Pierdo peso si tomo alimentos light? ¿Dónde están los azúcares ocultos? Son dudas que en plena operación bikini aparecen una y otra vez y van encaminadas a perder algunos kilos con una buena dieta. Por eso es importante consultar fuentes fiables antes de dar el paso y, por supuesto, escuchar a los profesionales. Gracias a ellos podemos saber, por ejemplo, que el pan integral es más saludable que el blanco porque contiene más nutrientes, o que los productos light tienen menos calorías, aunque eso no quiera decir que podamos tomar los que queramos. Ponerse a régimen es una decisión que tiene una responsabilidad. La clave es aprender a comer de una manera más saludable, sin trucos ni atajos. Y hoy, en Saber Vivir, le indicamos cómo hacerlo. Ángela, ¿cuáles son las dudas principales? ¿Cuáles son las consultas que te hacen cuando vamos a perder peso, cuando nos ponemos a dieta? Esa palabra que tenemos ya que quitar del vocabulario. Pues sobre todo la gente suele asociar dieta con pasar hambre y eso no debería de ser nunca. ¿Eso es lo que más miedo da, lo que menos apetece? Yo creo que sí, el hecho de pasar hambre. Lo que pasa es que si tú pasas hambre es algo que no vas a mantener en el tiempo. Es decir, no consiste en hacer dieta, sino en tener unos hábitos alimenticios correctos y poderlo mantener a lo largo del tiempo. Porque ¿de qué te sirve hacer un esfuerzo de 2 semanas si luego lo vas a volver a recuperar? Pero Ángela, muchas veces te dicen, por ejemplo, el azúcar moreno, blanco, ¿no me lo tengo que quitar en una dieta? ¿Puedo utilizar algún tipo de azúcar? Bueno, cuanto menos azúcar mejor. Y la verdad es que la diferencia entre el azúcar blanco y el azúcar moreno es muy pequeña y tendríamos que tomar grandes cantidades para realmente notar ese beneficio. Luego, cuanto menos azúcar, mejor. Sí, aprendernos, claro, aunque sea azúcar moreno, Eso tenemos es. que considerar que es azúcar. Por eso tanto, es. el consumo, según la OMS, del azúcar no tiene que pasar de, bueno, pues muy poquita cantidad. Eso de es. cualquier tipo de azúcar. Esas Exactamente. matizaciones me interesan mucho porque, al igual que no sabemos interpretar las etiquetas, son matizaciones que tenemos que tener siempre muy en cuenta. ¿Y la cerveza? ¿Qué hace aquí la cerveza? Bueno, es la cerveza sin alcohol, evidentemente. Ya, claro. Es cerveza sin alcohol, que sería una forma de tomar menos calorías, o también tenemos aquí gaseosa, porque si a esta cerveza además le echamos gaseosa, vamos a echarle un poco para que tenga un poco de espumilla. Haríamos una clara. Un poco de alegría, ¿no? Un poco de alegría, exactamente. Mira qué bonita. Una clara. Eso es una especie de He clara. tirado la mitad, pero se ha Has querido puesto espuma. escanciar, ¿no? Claro, La cerveza. pero sí que es importante que hablemos de la cerveza sin alcohol, porque muchas veces es verdad que no lleva alcohol, pero lleva maltosa. que es Claro, un hidrato de carbono. que hay lleva que tener hidratos de cuidado. carbono, pero sí que es verdad que estamos quitando las calorías vacías que nos aportaría ese alcohol. Yo siempre digo, la bebida de referencia tiene que ser el agua y en ocasiones muy excepcionales consumir algún refresco. Perfecto. Ángela, en tu libro que tiene aquí el doctor propones 2 ideas fundamentales para bajar de peso, para no recuperarlo. Una es aprender a elaborar platos con proteína. Ricos en proteína. Ricos en proteína. Ya, los tenéis ahí delante, la proteína. Aquí estamos hablando solamente de proteína animal Sí. y yo, para que la gente le quede claro, siempre digo que la proteína es aquello que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos. Entonces así, muy fácil diferenciar la proteína. Aquí estamos hablando de proteína baja en grasa porque, bueno, esto es pollo, codornices, proteína baja en grasa y esto es un pescado blanco, con lo cual también es proteína baja en grasa. Esto parece una dorada, ¿no? Que Sí, es una dorada. sería mixto. Entonces, bueno, los pescados azules, como lo que nos aportan es omega 3, es una grasa saludable, también estaría dentro de grasa favorable a la hora de, no solamente de bajar peso, sino de tener una alimentación correcta.
Y lo que yo creo importante, Ángela, que destaquemos, que en una dieta nunca tiene que ser baja en proteínas, porque como sea baja en proteínas, la liamos. Claro, fíjate que la proteína me aporta los aminoácidos esenciales, los aminoácidos hay esenciales y no esenciales. Pues aquellos que se llaman esenciales, mi cuerpo no los puede fabricar y tiene que recurrir a la proteína que yo ingiero a través de la alimentación para luego con ellos formar hormonas, neurotransmisores, con lo cual es muy importante que haya proteína en mi dieta. Vamos un poquito más para allá porque estaba viendo yo lo de las salsas. Fíjate que cuando hablamos de dietas de adelgazamiento o dieta sana, la palabra salsa parece que rechazo. Salsa no, prohibido. ¿Hay salsas saludables para una dieta saludable? Hay salsas saludables, sí. Podemos hacer, por ejemplo, una salsa que lleva yogur. Oh, qué rica, me encanta esta salsa. Claro, y además, por ejemplo, podemos utilizar la mostaza de Dijon, que es muy baja en hidratos de carbono. La de los granulitos, para que la gente la sepa. Sí, bueno, también la podemos encontrar en el mercado ya molida. Y luego podemos hacer, por ejemplo, una salsa de tomate ligera. Yo, por ejemplo, cuando hice el libro, me pareció muy importante el hecho de que hubiera un apartado especial para salsas para que aquello no fuera tan triste como todos pensamos a la hora de ponernos a controlar nuestro peso. Sí, porque además muchas veces lo que sube las calorías mucho del plato no es tanto la proteína o el hidrato que pongamos, sino la salsa. Y en concreto la mostaza, quiero destacar que tenía que ser de Dijon, que no nos vale la que utilizamos en el burger. No, esa no vale. Porque esa tiene eso te iba a decir, y otros componentes que tardaríamos mucho en explicar. Ángela Quintas, muchísimas gracias a vosotros por haber venido a Saber Vivir. Muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que decía Ángela, que una dieta no tiene que ser triste, porque si una dieta es triste y encima el clima está así nublado, nos ponemos tristes, ¿qué hacemos? No salimos de casa. Pues mira, Toñi Alamillos nos ha ido a ver qué podemos hacer culinariamente para mejorar el estado de ánimo. Además de dar color y sabor a nuestros platos, el azafrán contiene unos principios activos que reducen los síntomas de la depresión y la ansiedad. Es lo último que han descubierto científicos de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con la Universidad de Murdoch, Australia, sobre esta especia tan valorada en nuestra gastronomía. El secreto de salud que tiene la flor del azafrán parece estar en unas sustancias naturales con efecto directo sobre los neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Además, se ha comprobado que esta especia, llamada oro rojo por su alto precio en el mercado, tiene un gran poder antioxidativo que favorece el buen estado de las neuronas. Otro motivo más, avalado por la ciencia, para condimentar nuestros platos con azafrán. Bueno, el azafrán es uno de los colorantes naturales que podemos echar en nuestros platos más saludables. Aquí lo tenemos en forma de hebras y además bien sequitas para que dé esa forma de todo el sabor, pero también tenemos otros colorantes naturales que no tenemos que prescindir de ellos, como este que tenemos aquí, que sería, bueno, yo exactamente no sé si es curry o cúrcuma, pero da igual, o sea, el color... Cúrcuma. Cúrcuma. Que es uno de los componentes del curry, pero la cúrcuma sola también la podemos encontrar, esto que es pimentón, el pimentón, y si es de la vera, mucho mejor. La remolacha también da mucho color, de hecho incluso tiñe cuando nos la comemos nuestras propias secreciones, la orina se vuelve muy roja, o el tomate también es un colorante natural, y si no, que se lo digan a los manteles cuando se cae el tomate, que luego no hay forma de quitar ese color, ¿no? Por tanto, en nuestros platos puede haber mucho color y mucha salud con estos colorantes naturales. Colorantes naturales, colorantes recomendables. Sin embargo, hay otros que se añaden a los productos industriales que aportan algo más que color, Luis, y no es positivo. Esos son los que tenemos ¿Cuáles son los que no recomendamos? Mira, cuando vemos la lista de los componentes de un alimento hay que mirar la etiqueta, como siempre decimos, el E, pues si vemos en este infográfico vemos varios E's que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el E 150, pues eso es de caramelo, esto viene... ¿Peligroso o menos saludable, no? Es menos saludable, es menos sí, saludable. Pero fíjate que vamos a aumentar el grado de peligrosidad. El 150 no es demasiado peligroso y está en muchos snacks, pero el 120 que se saca de un insecto, de la cochinilla, pues da el carmín. Da el color carmín y es un colorante que también ya está en una toxicidad media. Pero fíjate que hay otro que es sintético puro, que es la tartracina. La tartracina se utiliza mucho como colorante, el E102. Sí, y por ejemplo hay países como Australia que lo tienen prohibido porque bueno, está provocando sobre todo si se usa como siempre en exceso, puede provocar problemas tóxicos importantes. Y hay países que incluso lo prohíben. Sí, bueno, en el año 2009 se hizo la revaluación de la tartracina y se vio que a grandes dosis podía producir, por ejemplo, hiperactividad en niños. Los niños tienen un superficie corporal más pequeño, por tanto, con la misma cantidad puede producir hiperactividad, cambios de ánimo, incluso depresión. Bueno, pues si la tartracina lo produce, hay ciertos fármacos que también nos estabilizan nuestro humor y nos estabilizan nuestro estado de ánimo, como ocurre, por ejemplo, con el litio.
Litio. Se trata de un elemento químico que está en algunos medicamentos y es muy útil para personas que sufren depresión o trastorno bipolar. La intoxicación por litio no es algo que suceda con frecuencia, sin embargo sus consecuencias pueden ser muy graves si no se trata con rapidez. Se puede provocar si tomamos más dosis de las recomendadas. También cuando nuestro cuerpo se deshidrata a causa de una fiebre o una gastroenteritis. Además, conviene saber que hay fármacos con los que no se debe mezclar. Los diuréticos y el ibuprofeno son algunos ejemplos. Pero el litio no solo está presente en la medicación, también nos lo aportan algunos alimentos. ¿Sabe cuáles son? ¿Sabes cuáles son? Vamos a decirlo. En general, el litio se encuentra en los alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque es un mineral, un ion que se encuentra en la tierra y los alimentos vegetales lo absorben de la tierra. Por tanto, aquí nos han puesto alcachofas, las frutas como los albaricoques o las legumbres. La cantidad de litio que tengan depende también de la tierra en la que se han cultivado. Pero vamos, el aporte de litio que nos pueden hacer los alimentos en los pacientes que necesitan litio no es suficiente. Tienen que tomar suplementación. Claro, lo que decía Esteban en el vídeo también. O sea, es que el litio es un ion, pero se prescribe como fármaco. Como fármaco a los pacientes que tienen pues, un trastorno bipolar, una manía y depresión, las dos cosas, y se administra. Además, la litemia, los niveles, los rangos de litio en sangre son muy finos, hay que regularlos estrictamente porque no hay que pasarse ni quedarse corto. Entonces, es muy importante que los que están con esa medicación pues vayan al médico para controlarse esos niveles. Desde luego, lo que está claro es que nuestra alimentación puede afectarnos nuestro estado de ánimo, sobre todo una mala alimentación. Por eso, cuando estamos haciendo una dieta, sobre todo si es una mala dieta, estamos más irritables, incluso podemos estar decaídos. Y si esa dieta encima le falta fibra, pues como hemos visto hace un momento, podemos tener pues más riesgo de ciertos cánceres o incluso tener menos saciedad. Desde luego, si queremos tener una buena información, el Club Gente Saludable te ofrece la dieta más a tu medida, la nueva dieta. Es una dieta que ha sido mejorada para hacerla más práctica y sobre todo para que sepas qué comer desde el lunes hasta el domingo y desde el desayuno hasta la cena. Y además no solo te dicen qué comer, sino que te dan las recetas para hacerlo. Es una dieta que está hecha a la medida de la persona que la solicita, en función de la edad, del sexo y del estado de salud. Y esto es muy importante porque hay un apartado de recomendaciones específicas. Por tanto, por ejemplo, si tienes hipertensión arterial, pues te van a dar unas claves concretas. Pero también hay otras patologías, como estamos viendo ahí. Es decir, si tienes el ácido úrico elevado, si tienes, por ejemplo, osteoporosis, son otras recomendaciones. Si tu caso, por ejemplo, es que tienes anemia, sea cual sea la anemia, también te van a decir qué alimentos tomar, o incluso si tienes problemas de alimentación. Por tanto, si quieres acceder a la dieta más a tu medida, solo tienes que llamar y además puedes aprovechar para hacerte socio del Club Gente Saludable. Y lo tienes muy fácil, solo tienes que marcar el 902 550522 o lo puedes hacer a través de la web en www.sabervivir.es. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca a través de la piel? ¿Qué alimentos están totalmente prohibidos? El lunes en Saber Vivir, la celiaquía, síntomas y recomendaciones. Vivimos tiempos de revisión y cada vez hay más mujeres que quieren practicar la sologamia. Con este concepto le dejamos hasta el lunes. Feliz fin de semana, se quedan con amigas y conocidas. Los humanos somos seres sociales y el destino para muchos es vivir en pareja, pero algunas mujeres prefieren casarse con ellas mismas. Así lo creen las super singles, mujeres adultas independientes que rompen con la imagen tópica de la solterona, solitaria y triste. En España, el 25% de los hogares ya están compuestos por una sola persona y 7 de cada 10 son mujeres. La sologamia es señal de independencia, una práctica cada vez más popular, especialmente en el sexo femenino. Y es que amarse a uno mismo es esencial para ser feliz.